Hermanos, ¿quién como José para ser contemplado de cerca cuando de trabajador se habla? La Iglesia nos ofrece el modelo de este hombre, carpintero, trabajador fiel y honrado, cuyo sueldo ganado con sudor de jornada dura se convierte en bienestar de la familia. Trabajo y responsabilidad, tarea de carpintería y educación del Hijo de Dios, hacen de la vida de este hombre el modelo de todo ser humano. En esta Eucaristía, oremos por los trabajadores y por nosotros, para que como San José logremos sintonía entre la palabra de Jesús y la tarea del día. Ahora, entonando el cántico de entrada, iniciamos esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien del Señor resucitado estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bien, estamos celebrando hoy el Día de San José Obrero. Es interesante porque esta fiesta en todo el mundo da pie a la celebración de los derechos de todos los trabajadores. En todo el mundo, un día como hoy, se realizan muchas protestas, muchas diferentes actividades en torno al tema del trabajo. En Estados Unidos, pues esto no, nosotros celebramos el Día del Trabajo en otro día. Sin embargo, estamos poco a poco rescatando esta figura de San José Obrero. Un saludo a mi gente de Sabana Seca, cuya parroquia se llama precisamente San José Obrero. Yo recuerdo que cuando yo era párroco de allí, no se celebraba la fiesta de San José Obrero como la fiesta patronal. Y yo dije, no, pues vamos a celebrarlo el domingo, el día 1 de mayo, que caía precisamente en domingo en aquella época. Así que rescatamos un poco la fiesta de esa centralidad que tiene San José dentro del tema del trabajo. Un hombre sencillo, un hombre que también lo vemos como la figura del esposo de María, pero ahora lo admiramos como un trabajador que enseñó también a Jesús a trabajar y a ganarse el pan con su sudor. Así que muchas felicidades a todos los trabajadores y que sigan luchando para que se reivindiquen todos sus derechos. Hoy también estamos celebrando 15 años de la Cofradía de Tierra Santa, que fue fundada por nuestro hermano Alfonso Guzmán, fraile franciscano, junto con también el arzobispo, nuestro arzobispo Roberto González Nieves, que también es franciscano. Recuerden que el Tierra Santa es una comisaría fundada por franciscanos. En su primer viaje Francisco a Tierra Santa, queda poco a poco así instituida esta Tierra Santa. Son los franciscanos los que son los custodios propiamente de esta importante región del mundo donde se dan todos los hechos de salvación. Así que felicidades a nuestros hermanos, nuestra hermana Miranda, nuestros hermanos que están aquí, celebrando 15 años y ojalá que continúen
con esa labor hermosa de llevar personas a Tierra Santa, que realmente se necesita mucho que cooperemos, que ayudemos, sobre todo a aquellos cristianos que viven en la Palestina, en la parte de la Palestina, que también la están pasando en estos tiempos del coronavirus, pues bastante mal. Así que oremos mucho por ello y no dejemos de ayudar. Se suponía que ahora el Viernes Santo, la colecta de Viernes Santo era para la comisaría de Tierra Santa. No sé cómo se va a bregar con todo esto, porque no hemos tenido participación de los fieles, pero ojalá y que todos tengamos siempre conciencia de que tenemos que ser colaboradores, misioneros a nuestra manera de lo que se realiza allí en Tierra Santa, sobre todo con los hermanos franciscanos. Bueno, pues ya, vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra creadora, concédenos por la protección y el ejemplo de San José realizar plenamente las tareas que nos confías y alcanzar la recompensa prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién conoce la hora de Dios? Saulo exhala fuego de rabia en contra de los cristianos. En su persecución recibe una iluminación extraordinaria. Derribado en tierra, descubre el rostro del Señor. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse preso a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor.
cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos unas especies de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Al mundo entero y proclamad el Evangelio. Como escucharemos en el Evangelio de San Juan, la Pascua de Jesús sigue revelándose como un banquete, el gran banquete de Dios Padre, regalando en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Antes de la lectura del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Alaben
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. Durante este tiempo de la Pascua estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Lucas, que es el autor, un historiógrafo, un hombre que utiliza elementos históricos para dar un mensaje, sobre todo un mensaje muy especial, nos habla precisamente de los inicios de la iglesia, los inicios de la que llamamos la iglesia primitiva. La figura más importante de este libro, prácticamente, bueno, como mensaje de Jesús, pero la figura que más continuamente estamos viendo es la figura de San Pablo, como hemos escuchado hoy en este relato acerca de su llamada conversión. Y digo aquí, ya entre paréntesis, conversión, porque San Pablo, es interesante, nunca nos habla de esta experiencia, aunque él es un poco parco de hablar de sus propias experiencias. No hay duda de que hay un poquito de dificultad para los exégetas de tratar de integrar lo que dicen las cartas de San Pablo, esas 13 cartas que se adjudican 7 a San Pablo, lo que dice él en sus cartas con lo que narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos haciendo un poquito de exégesis y yo creo que es bueno que la hagamos de vez en cuando. ¿Qué pasa entonces con este relato que acabamos de escuchar, la famosa caída de Pablo del caballo, ¿verdad? Que todos buscamos el caballo donde está y no aparece ningún caballo por ningún relato, pero no solamente lo del caballo, sino otros elementos del relato parecen ser más bien una elaboración teológica por parte de Lucas. Toma un elemento quizás histórico de persecución de los cristianos, el elemento de la figura de Ananías que aparece ahí, y elabora, durante 3 ocasiones Lucas menciona este hecho, no solamente en el capítulo 9, luego en el capítulo 22 y luego en el capítulo 26 vuelve a narrar sobre el hecho y cada vez lo hace todavía mucho más grandioso. Lo que los exégetas piensan es que él elabora todo un relato con una finalidad. La finalidad de Lucas, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, es mostrar que el mensaje de Cristo tiene que ser llevado a todas las naciones. Pues lo acabamos de cantar en el Salmo responsorial, ¿verdad? Es decir, la universalidad del mensaje de Cristo es quizás el tema que está de fondo en todos los Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué pasa? El mismo Lucas narra las hazañas de los otros apóstoles, Santiago el Menor, del mismo Pedro, y no vemos que ellos se muevan mucho territorialmente, más bien se limitan a espacios bastante cerrados.
Entonces, ¿cómo será que el mensaje va a ir a todos los pueblos? Recordemos que Lucas comienza en su primer capítulo 1, verso 8, dice, ustedes serán mis discípulos, le dice Jesús a sus apóstoles, en Jerusalén, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Es decir, como Lucas ya presenta el mensaje y la universalidad del mensaje de Cristo desde el primer capítulo. Los confines de la tierra se entendía en aquel entonces la capital del Imperio Romano, Roma. El único que sabemos que llega hasta Roma es precisamente Pablo. Así que la figura de Pablo va a tener toda esta importancia precisamente porque va de acuerdo al mensaje que Lucas quiere decir en los Hechos de los Apóstoles. Es interesante porque el relato tiene todos los visos de otros relatos que si ustedes, ahora que tenemos tiempo de buscar en la Biblia, pueden buscarlo en 2 de Macabeos capítulo 3. Es la historia de un ministro de Antíoco IV, creo, Hesíodo, ahora no recuerdo el nombre. Este ministro está decidido a llegar al templo de Jerusalén y, vamos a decir, deshonrar el templo, a realizar allí toda una obra de deshonra del Dios Yahvé en el templo. ¿Qué pasa? Mientras va caminando, tiene una experiencia de Dios que se le manifiesta majestuosamente, el hombre cae en tierra e inmediatamente queda ciego, incluso queda sordo y queda mudo. Aquel que iba a entrar con tanta pompa al templo, resulta que ahora lo tienen que sacar en camilla ciego, sordo y mudo, ¿verdad? Como decía Shakira, ¿verdad? Ciego, sordo y mudo. Luego se sabe que un judío lo recibe, le ayuda a curar y este judío provoca que este hombre se dedique a manifestar las grandezas del Señor. Qué parecido al relato que encontramos de San Pablo. Exactamente, va decidido a Damasco, va camino a Damasco, Damasco que era 230 kilómetros cerca de Jerusalén, bastante lejos diríamos, no cerca sino lejos. E incluso para un hermano de Sabana Seca que siempre está hablando de las cuestiones geográficas, tardaba como una semana porque se hacía a pie el viaje, se solía hacer a pie, no en caballo, por eso lo del caballo no va a aparecer en ningún lado. El relato ya empieza a ser un poco raro, ¿por qué? Porque él tiene la autoridad de las autoridades de Jerusalén para ir a buscar cristianos a Damasco. Eso no se daba en aquel tiempo. Cada jurisdicción tenía sus propias normas y su propia manera de trabajar con sus presos o con sus cristianos o con lo que sea. Por lo tanto, ya de ahí hay un punto que como que no concuerda. Jerusalén no tiene mucho que ver con Siria, con Damasco, una ciudad que está bastante lejos de ellos. Sin embargo, pues así empieza el cuento, empieza la narración. La experiencia difiere en cada uno de los capítulos donde se habla sobre este hecho. En un momento dado son los soldados los que oyeron pero no vieron, en otro momento dado sí vieron pero no oyeron, y San Pablo pues tiene toda una experiencia grandiosa que luego es superada a través de este personaje Ananías que le quita las escamas de los ojos como unas escamas y entonces viene la conversión. Todo un relato de conversión muy parecido a otros relatos como por ejemplo el de Moisés. La doble mención del nombre, Saúl, Saúl, ¿verdad? Moisés, Moisés. La pregunta, ¿quién eres, Señor? La autopresentación de Dios, yo soy Yahvé, el que el pueblo ha aclamado tanto, decía Yahvé. Acá es Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego entonces el envío a Moisés, ahora el envío de este hombre Pablo, que es enviado para que entonces se acerque a Ananías y suceda todo lo que nosotros conocemos. Todo un esquema que encontramos en el relato de vocación. Pero cuando San Pablo nos habla
San Pablo no habla tanto de conversión, sino de vocación, perdón, vocación. El Señor me llamó. ¿Por qué digo todo esto? Tenemos que tener en cuenta que las narraciones que encontramos tanto en los Hechos de los Apóstoles como en los Evangelios y en toda la Biblia son narraciones elaboradas, con unos mensajes definidos. Los que escriben no se atienen mucho a las cuestiones históricas, no les importa porque no es un libro de historia, es un libro de fe. Y por lo tanto no recapacitan mucho en dar datos tan cronológicos o geográficos. Lo importante es el mensaje. Y aquí el mensaje está claro. Pablo ha sido enviado por Jesús para ser el apóstol de los gentiles. La experiencia, que si fue así o no fue así, es lo que menos importa. Cuando a veces leemos estas figuras de la Biblia con estas tremendas experiencias tan grandes y tan luminosas, uno dice, uy, ¿a mí cuándo me va a tocar eso? La mayoría de los cristianos, o casi ningún cristiano hoy vive una experiencia de ese tipo. Y sin embargo, si tenemos experiencias muy íntimas de Dios que provocan conversión en cada uno de nosotros. El mismo Pablo, que no habla tanto de ese tipo de experiencias luminosas y grandiosas, habla de esa voz interior de Dios que le habla en su corazón. También a cada uno de nosotros nos habla Dios en nuestro interior y tenemos que estar más pendientes, no esperando grandes manifestaciones, sino esa voz íntima de Dios que nos habla en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces sí, podemos decir, como cualquier otro personaje, yo también puedo vivir la experiencia de un Dios que me habla, de un Dios que está en mí. Como San Pablo, como Pedro, como Moisés, como cualquier personaje de la Biblia. Que lo adornan con muchas cosas, muy bien, maravilloso, para que nos demos cuenta de la grandeza de la experiencia, aun cuando los signos no sean tan manifiestos. Lo importante es el Dios en nuestro corazón. Que el Señor entonces nos ayude a entender cada vez más estos textos, quitando los signos para ir al significado, al mensaje. Amén. Nos ponemos todos de pie. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Para que la Iglesia sepa expresar su solidaridad con el mundo del trabajo, roguemos al Señor. Para que los creyentes llamados a dar testimonio cristiano, cualificados en sus ambientes de trabajo, no se desalienten, roguemos al Señor. Para que los responsables de la planificación económica tengan siempre en cuenta el bien del ser humano por cualesquiera de otros intereses, roguemos al Señor. Para que los gobernantes, los sindicatos y las asociaciones empresariales no cejen en su empeño de encontrar soluciones justas a los problemas económicos y laborales, roguemos al Señor. Para los que no tienen trabajo, encuentren la ayuda generosa de todos, roguemos al Señor. Oramos por la salud de Felita Galindo, Narda y Migdi Drench, Nancy Mercado, Teresa y Socorro Román, María Soto, Lidia Santiago, María Morales Tita,
Edmín Figueroa, Joe Rivera, Ángel y Jenny, Tita Esparra, Nayi Luigi, Gloria Rodríguez, Ángel L. Miranda, Antonio González. Roguemos al Señor. Por la salud también de Miguel Torres, Lourdes Pérez, Consuelo Baquer y Abraham, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Esteban Vidal Ortiz, Nilda Muñoz y esposo, Francisco Sáez Torres, Juan B. Albertorio, Andrea Vázquez García, José González Chinea, Wilberto Rodríguez Ramos, Mario Rodríguez, Agustín Rivera, Concepción Cela, Nicolás Cela Carvajal, Willy Vélez, Julián Díaz López, Jerry Galindo, difuntos de la familia Vázquez, Félix Tillet, Mercedes Navarro Perales, Juan, Gaby y Severino Soto, Carmen González, María Nieves, José M. Vázquez, Mildred Ramírez Santiago, William Vargas, Héctor Maldonado, María Luisa Torres, Carlos Ortiz López, Isabelita Silvestre. Roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Francisco Silvestre López. Roguemos al Señor. Escucha las peticiones, Señor, de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, fuente de misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos por tu bondad que sirvan de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, obrero, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi Padre es quien nos da verdadero pan del cielo. Tú eres,
Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que a ejemplo de San José podamos gozar siempre de tu paz, dando testimonio del amor que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, ¿verdad?, que están con nosotros. Una representación, ¿verdad?, del grupo, que son muchos más. Hoy contando con una hermana de nuestro coro de la parroquia Santa Clara, Amigos de Jesús, Silvia. Así que son 2 coros juntos, imagínense, 2 coros haciendo 3 personas, muy bueno. También de nuevo saludo a nuestra hermana Miranda, a nuestro hermano que también ha servido de monitor, ha ayudado como monición, son de la cofradía de los peregrinos que van a Tierra Santa. Así que saludos a todos. También yo tengo que saludar a mis peregrinos que también van a Tierra Santa. Hemos ido en una ocasión y íbamos a ir este año, pero ya parece que la cosa va a ser para el año que viene, así que estaremos pendientes de todo eso. Además, un saludo bien cariñoso, aunque hablé con él esta semana pasada, con Alfonso, Fray Alfonso Guzmán. Esperamos que esté muy bien y que se refugie bien, que tenemos que cuidarnos. Los que somos buenos tenemos que cuidarnos. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.